días, mis amados hermanos, la paz del Señor. Hace aproximadamente 1 o 2 meses hubo una situación en mi familia, no en mi familia con Marta, quiero aclarar, sino en mi familia con mis hermanos, una situación que me generó mucho dolor. Y me generó dolor fue por lo que vi cuando las pasiones humanas salieron a flote. Me dolió por las reacciones o los efectos de esas pasiones humanas que afectaron a algunos de mi familia. Es un proceso que estoy llevando con uno de mis hermanos, pero que me sirve como una introducción a lo que vamos a ver hoy, porque en cierta manera yo pensando en algún momento me tengo que encontrar con él y hablar cara a cara de una manera humilde y madura con él. Pero mientras tanto estoy orando para que el Señor me dé la gracia de poder llegar a Él sin enojos y llegar a Él sin soberbia, sino en la humildad de Cristo poderle exhortar sobre sus acciones que no me parecieron eran las correctas. Lo he justificado en cierta manera diciendo, bueno, Él no tiene una relación directa con el Señor, no está muy conectado con Él hace años y creo que eso lo excusa, no sé, no es una excusa. Pero sí, el efecto que generó cuando él hizo lo que hizo, me hizo pensar mucho qué había en el corazón de él, cómo es posible que él haga eso. Bien, vamos a la carta de Santiago, porque Santiago está hablándonos de una manera muy amorosa, pero a la vez de una forma muy directa al corazón, sobre algunas situaciones que a él le fue revelado, ya sea por testimonio, porque le informaron, o en realidad porque ya se supo que habían algunas anomalías dentro de la iglesia. Él escribe una carta a los creyentes, como dice él en el capítulo 1, a las 12 tribus que están en la dispersión, pero él habla a los creyentes, él habla a la iglesia, por eso él comienza y repite mucho hermanos, amados, ¿no? Amados hermanos. Porque está hablándole a quienes son de su misma esencia y obviamente a los que son sus hermanos. Vale la conclusión. Pero vamos a Santiago 4, porque hemos visto a través de Santiago, sería muy injusto irme a otro lado cuando estamos siguiendo una línea que sé que el Señor está guiando, lo sé porque lo estoy viendo, y que esa enseñanza ruego al Señor llegue a sus corazones, mis amados. Yo trato ahora de entender a Santiago en su gran preocupación, en su gran dolor en su corazón hacia sus hermanos por lo que él estaba viendo en la iglesia, y por eso él escribe a la iglesia. Por eso la carta de Santiago es muy confrontadora, va directo como dicen al dolor, ¿no? a la yugular, como dicen. Es práctica, es confrontadora. Y Santiago, ya habíamos visto algo, venimos del capítulo 3, vimos hace unos días, unas semanas, cuando me correspondió el privilegio de enseñar a ustedes sobre la sabiduría buena y la sabiduría mala. Y ahora Santiago está como haciendo el llamado de atención, porque él dice en el capítulo 3, versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Él dice, bueno, ¿quién de ustedes es el más maduro? Porque él le va a hacer un reclamo. Antes que un reclamo es un llamado de atención, como tratando de exhortarles con amor y con misericordia para que muestren ellos en su vida la fuente de su sabiduría y su espiritualidad. Por eso él dice en capítulo 3, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre. Eso es lo primero que él dice. ¿Quién es el más espiritual? Muestre. Y Santiago nos pide en varios apartes de su carta que mostremos. Mi deseo en el corazón, el personal, es que yo debo mostrar. Y al estar aquí delante de ustedes, mis amados hermanos, el deseo que me lleva a enseñarles es para que ustedes también muestren, o que todos mostremos. Esta sabiduría que algunos dicen vivir, supuesta sabiduría, está escondida en una espiritualidad, ¿no? Es fácil aparentar sabiduría cuando nos consideramos espirituales, pero hay que entender, hermanos, que hay una sabiduría que es buena, que es saludable, y hay otra sabiduría que es dañina, peligrosa y mala.
Mismo Santiago usa términos que son muy estrictos en el capítulo 3, versículo 15. Dice, no, ojo, atentos, esa sabiduría que ustedes dicen tener no es de Dios. Entonces, esa sabiduría que algunos dicen vivir, aunque esté escondida en una espiritualidad que es muy poco discernible a veces, a menos que miremos qué es lo que se está mostrando, esta espiritualidad no viene de Dios, hermanos. Y sino que, como él dice en el verso, es del mundo, dice es animal, es diabólica, en realidad viene del diablo, porque ¿qué produce? Genera celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. Él dice, voy a leer en una versión de la Biblia que dice que es diferente a la Reina Valera, creo que la versión lenguaje sencillo, dice, en cambio, escuchen hermanos, recuerden, yo casi siempre cuando comienzo el mensaje digo, ustedes tienen la palabra de Dios en sus manos. Eso es una gran verdad. Pero igual usted podría tener cualquier libro espiritual y eso no cambiaría las cosas. Podría tener el Corán ahí entre sus libros y abrirlos, y en un caso se hablara algo del Corán, hipotéticamente, obviamente no, pero igual no cambiaría sus vidas. Pueden ustedes tener la Biblia en sus manos, pero igual la Biblia no va a cambiar sus vidas hasta que ustedes, nosotros o todos nos dispongamos a permitir un cambio real del Señor a través de la misma palabra. Por eso él dice, y leo ahora sí el verso, en cambio los que en verdad tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo. Al contrario, buscan la paz, son obedientes y amables con los demás. Se compadecen de los que sufren, siempre hacen lo bueno, tratan a todos de la misma manera, sin acepción, siendo justos, y así son verdaderos cristianos. A los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará dándoles paz y justicia. Esto es solo una introducción a lo que vamos a ver hoy en Santiago 4. Vamos en ese proceso y vamos a ver Santiago 4, versículo 1 hasta el versículo 10. Ese es el texto de hoy, ¿no? De ahí donde seguimos el orden. La vida de estos hermanos, yo no digo que aquí existan, pueden que de verdad existan, pero es en la generalidad de la iglesia cristiana. Hay muchos creyentes, muchos que se dicen cristianos. Recuerden, Santiago quiere que mostremos cómo es la vida genuina de un creyente, ¿no? Entonces, estos hermanos, y pongo comillas, tienen una vida religiosa y por tanto, por ser religiosa, no tienen el ADN o la vida de Dios, es una vida vacía. No tienen paz. Y conocemos personas así que se dice que están en la fe. No tienen paz, no tienen frutos, es una religiosidad, normas, leyes, mandamientos, costumbres, tradiciones, pero al final de ello la Escritura dice que ya está anunciado, está advertido en la palabra. Estas personas o hermanos no están mostrando en su vida la naturaleza de Dios, no están mostrando entonces que son de Dios y por tanto, como dice Santiago en el capítulo 2 también, están sin Dios. Muéstrame tu fe por las obras, realmente. Eso es como lo que Santiago dice. Hay hermanos y personas también, porque nosotros pasamos por esas etapas emocionales. Tal vez mi hermano en la carne con el que tengo ahorita este problema, esta situación, está en esta condición de inseguridad e ignorancia. Voy a tratar de irme por ahí, ¿no? Es de doble ánimo e inconstante como muchos de nosotros. Y como la palabra de Dios en la vida de él no es lámpara que alumbre su camino, él va a vivir entonces en continua oscuridad. Él, ya hablo de mi hermano, pero aquí nos podemos incluir muchos en algún momento, tal vez algunos que ya están acá presentes, son nubes de lluvia llevados de aquí para allá. Como dice Santiago, son personas de doble ánimo e inconstantes en todos los caminos de Dios. Por eso, para poder desarrollarse en la iglesia, ellos necesitan, en cierta manera, disimular o falsificar una sabiduría que ofrece para ellos una falsa seguridad y espiritualidad. Pero, hermanos, siempre hay un pero, sus acciones van a mostrar el verdadero origen de su relación y su espiritualidad. Entonces, Santiago 4, 1 al 3, vamos a comenzar desde ahí, enseña o nos recuerda dónde está el origen de nuestras pasiones y guerras. Porque, hermanos, sí, les quiero advertir, si a alguno se le olvidó, se lo recordamos, aún hay una guerra en nosotros.
aunque tengamos la palabra de Dios que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, hermanos, hay alguien o hay algo en nosotros, se llama esa naturaleza que aún, a pesar de haberle cortado la cabeza, aún tiene sus movimientos agónicos y aún nos genera problemas. Y Santiago 4, 1 al 3 nos dice que el origen de nuestras pasiones y guerras, tanto internas como las que se muestran hacia afuera, las externas, nacen de que en nuestra naturaleza, hay una lucha, ¿cierto? Dando la idea de una guerra a muerte. Cuando dice el término, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, esa palabra combatir es una guerra a muerte, un tú a tú, no es algo que usted está aquí y el otro por ahí, es una guerra frontal, cara a cara, entre la carne y el espíritu, entre usted, el verdadero creyente que está hoy acá, el verdadero hijo de Dios que está hoy acá y el falso hijo de Dios que también puede estar acá. Entonces, hermanos, dice Santiago 4.1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? De entre vosotros. Él está hablando a creyentes, a los que supuestamente son de la iglesia. No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Entonces Santiago no se aparta de Pablo. Santiago y Pablo son muy centrados en la doctrina, en la enseñanza. Esa verdad nunca cambia. Aunque Pablo es más doctrinal y después práctico, Santiago va directo al grano y dicen, hagan esto porque es necesario que lo muestren. Y Santiago y Pablo, por ejemplo, en Romanos 6:19, en Romanos 7:5 y el verso 23 hablan de esa lucha. ¿Quién de ustedes no tiene esa lucha? No sé, Francisco mencionó en ese momento esa lucha. Hermanos, tenemos guerras en nosotros, tenemos debilidades en nosotros, pero hermanos, un verdadero hijo de Dios, que ya les voy a dar la clave, estoy dando como una pequeña introducción, va a recibir la victoria del Señor en la medida en que sí o sí dependa del Señor. Por eso Santiago dice entre vosotros, y cuando dice entre vosotros son cosas que suceden dentro de la iglesia. Es triste, ¿cierto? Si usted viene aquí para ver una iglesia, un adelanto de la gloria, lo ideal sería eso, ¿no? Que fuera un anticipo del paraíso aquí en la tierra, todo sería perfecto. Pero no, les tengo una muy mala noticia, triste noticia, no es así. Tenemos una iglesia que se está desarrollando, está madurando, tenemos vidas de todas las clases en la comunión local. Hay unas vidas que están iniciando madurez, hay otras vidas que han avanzado en madurez, hay unos que ni siquiera tienen madurez. Y el trabajo en la iglesia precisamente es dar el ambiente apropiado por medio de una enseñanza correcta de la verdad para que ustedes tomen la decisión. No se les puede obligar desafortunadamente, no se les puede presionar, aunque haya presión de grupo, y por eso en muchas congregaciones hay falsa espiritualidad, legalismo, ¿no? Y se fingen y se amañan las cosas para aparentar que soy algo que en verdad no soy. Y Santiago dice que esta discordia en la iglesia, estoy desde el verso 4.1 hasta el verso 4.3 más o menos, hablando de que esta discordia, estas luchas que se ven internas entre nosotros como iglesia, no es de Dios. No sé usted qué piense, mi amado hermano, cuando vemos situaciones que no nos dan comodidad en la fe, cuando vemos cosas que entre hermanos que decimos que tenemos el Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros, actuar de esa manera. Pero bueno, no nos sorprendamos porque Santiago, Pablo, Pedro, todos los que escribieron las epístolas y cartas en Juan, en Judas, todos advierten que esta situación va a existir. Entonces no nos preocupemos por eso, pero sí nos deberíamos preocupar si seguimos permitiéndolo, si nos acomodamos a esa forma de ser cristianos y realmente no va a pasar nada. ¿Qué es lo que Dios nos mandó? En verdad, a amarnos. Juan 13:35, en esto conocerán que sois mis discípulos, que os améis los unos a los otros. A unirnos en Juan 17:21, el Señor ora al Padre para que aquellos que creerían en Él, después de Él, mostrasen la unidad. Y también lo que vimos en el último himno, ¿no? El Evangelio de Dios, Filipenses 1:27, esa es la prueba, hermanos, de que el Evangelio está actuando entre nosotros. Si aún persistimos en esta clase de pleitos, guerras y contiendas, como Pablo advertía, cuando yo vaya a visitarlos, no quiero encontrarlos en esta condición y yo no quiero que ustedes me vean a mí reaccionando ante esta condición. Pablo era celoso. Yo trato de ver aquí a Santiago como más, aunque yo le doy el énfasis personal de firmeza, yo sé que él es firme, pero también él combina mucho el amor y el tratar de llegar al corazón de ustedes, hermanos.
Porque lo que Santiago, Pablo, Pedro, Judas, el Señor y toda la palabra centrados en Cristo es realmente que mostremos lo contrario. Quienes así actúan entre nosotros, porque el Señor lo advirtió, no son trigo, no son corderos, perdona reina por la verdad, sino son cizaña y son cabros, son creyentes falsos, son palabras duras pero son reales. ¿Quiénes entre acá, hermanos? Pueden decirse en su corazón, pregúntese, yo soy el cordero de Dios, un cordero de Dios, una ovejita de Dios, soy el trigo en la iglesia. O en su corazón usted va a reconocer, ay, en lo profundo, solo Dios y usted lo saben, yo soy la cizaña, yo soy el cabro acá. Solo usted lo va a saber, ¿no? Pero sus frutos nos van a ayudar a identificarlo. Esa es en verdad lo que nos la enseñanza. Ahora, hermano, mire lo que dicen en el verso 3. Estoy siendo textual aquí a la escritura, aplicando la enseñanza para nuestro beneficio. Dice, hermanos, nuestras oraciones serán estorbadas. Verso 3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Nuestras oraciones van a ser estorbadas. Es un tropiezo, es un obstáculo en el camino. Si estas luchas internas y emocionales, que están lo que hablan en el verso 1, ¿no? Las que combaten en nuestros miembros, las que nos producen codicia y envidia, los que llevan, dice, a querer, a combatir y luchar y pedir y nunca alcanzar. Estas luchas emocionales internas, mis amados hermanos, se expresan y se hacen visibles en las relaciones externas como pleitos y divisiones. Yo ahí estoy tratando de entender a mi propio hermano. Él tiene un conflicto interno. No voy a ser el psicólogo acá. Tuvimos una infancia muy buena. Mi padre es un buen hombre ahora, gracias a Dios. Pero él generó un daño en cierta manera. Y ese daño, pues digamos, ha afectado a muchos más que a otros en ese aspecto, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, hay luchas internas emocionales que se están mostrando y se mostrarán sí o sí en mis relaciones externamente, pleitos, divisiones. Y saben una cosa, miren lo que dice el verso 3, pedís mal o pedís y no recibís. ¿Le ha pasado a ustedes en algún momento estos últimos días? Porque estos son síntomas de que cuando mostramos externamente la lucha interna, que son pleitos, divisiones, los celos y la envidia son interiores, pero se muestran en las peleas. Esto es un síntoma de ¿qué? De que nosotros hemos dejado de orar. Porque para muchos la oración es una carga. Porque sin oración no se consigue ni la gracia para perdonar o soportar. Seguimos insistiendo, seguimos animando a reunirnos para orar unánimes, juntos como iglesia, como redimidos de Dios. Es una lucha, es una esperanza a veces que nos frustra el tratar de motivarles, hermanos, a que seamos hombres y mujeres de oración. Y usted dirá, yo oro en mi casa. Sí, está bien, oro en su casa, pero yo no creo que usted ore en su casa si no ora en la iglesia. Si usted no está amando la oración corporativa como comunión aquí local, no creo, no me mienta, por lo menos a mí, de que usted es un hombre o mujer de oración en su propia casa. Porque la comunión que tenemos en nuestra fe como hijos de Dios, porque somos familia de Dios, porque somos templo de Dios, porque somos el cuerpo de Cristo, se tiene que ver de manera visible en un efecto corporativo, o sea, en grupo. Anhelemos orar. Cuando no, hermanos, no nos extrañemos si vamos a mostrar lo que Santiago habla del verso 4, capítulo 4, verso 1 al 3. ¿Por qué? Porque al hacerlo, al no orar, hermanos, nos desconectamos. Eso es como, ahorita estaba preocupado porque me di cuenta, no es que se descargue, pero como estaban usando las presentaciones, la pila del portátil se descarga y yo me di cuenta que el cable estaba en el piso. Si no conecto acá, pues es posible, tal vez no, y la pila aguante lo suficiente, digamos así. Pero es como el ejemplo, ¿no? Cuando dejamos de orar, hermanos, nos desconectamos de Dios. No hay esa unión perfecta, no hay esa línea que nos permite en verdad tener vida, ¿cierto? Aquellos que no oran en algún momento por estas situaciones que vemos en Santiago 4, 1 al 3, es porque se han desconectado de Dios, porque han decidido ignorar voluntariamente. Eso es algo muy terrible que Santiago también habla, de aquellos que entre nosotros, o a los que él escribía, deciden de manera voluntaria desconectarse y a la vez ignorar.
Entonces, no van a recibir porque no oran. No tienen palabra, están sin esperanza, no tienen comunión, no tienen servicio, por tanto son inútiles. Y es una palabra que el Señor usa. Inútiles somos porque lo que debíamos de hacer hicimos, pero algunos que ni siquiera hacen lo que deben hacer, peor que inútiles son. Y como dice Santiago, da la idea, yo la extraigo más. Para mí son casos perdidos ante el Señor, encallecidos en verdad en sus corazones, porque prefieren vivir en amargura. Conocemos hermanos en la fe, no solamente aquí, sino en otro lado, en algún momento en nuestra propia vida, yo también lo hablo por experiencia, encallecido porque prefería vivir en la amargura, en la falta de perdón, en los sentimientos de victimización no cristiana, ofendido porque nadie me presta atención, o porque no me saludan, porque no me atendieron, porque no hay importancia, ya soy un segundón entre los hermanos, porque nadie me conoce. Bueno, usted puede ponerle la razón que quiera, pero hay razones que muestran que en verdad nuestro corazón se ha encallecido. Hermanos, y hasta que el Señor no llegue al arrepentimiento, hay caso perdido. Eso es perdido. Ahora, hermanos, ¿cuántos que conocemos aquí en la comunión o en nuestras propias vidas de familia o en otras iglesias, en otra comunión, están en esta delicada situación? 2 creyentes, advierto, digo que deben estar caminando en el Espíritu de Dios, no pueden vivir con guerras y pleitos. Es anómalo, es anormal, es enfermo, es una enfermedad, es pecado. Y más adelante el Señor dice cómo nos va a tratar. Entonces miren, hermanos, la calidad de mis relaciones verticales, o sea, mi relación con Dios, va a determinar la calidad de mi relación horizontal, que es determinada también, o determina también la calidad de mi oración. ¿Sí me entienden? Usted dice que está bien con su hermano, pero en realidad no está bien, entonces quiere decir que usted está mal con Dios, no hay de otra. Eso es inversamente proporcional. En la medida en que yo dependo de Dios, voy entonces a mostrarlo en mis relaciones horizontales. Desde Santiago capítulo 3, versículo 13, hasta Santiago capítulo 4, versículo 12, en este bloque, vamos a ver cristianos que muestran una sabiduría que no es de Dios, una vida de oración que es de mala calidad y un pésimo andar con el Señor. Hoy les voy a mostrar 5 puntos en mi bosquejo. Es bueno bosquejar. Cuando mostramos la escritura, para que ustedes tengan en su mente, cuando alguien venga a enseñar Santiago 4, puede sacar otro tema que el Señor guíe. La escritura es tan profunda que esto solo es un tema de muchos, de miles, podría yo decir, que se pueden sacar de este texto. Yo lo vi así, 2 formas distintas de caminar. Vamos a leer Santiago capítulo 4, versículo 4 hasta el versículo 10. Y lo voy a leer. Mi oración, hermanos, es que, Señor, dame elocuencia. No, Señor, no me des elocuencia. Señor, dame firmeza. No, Señor, no me des firmeza. Señor, ¿qué quiero yo? Yo no quiero nada, Señor. Yo quiero que usted obre en el corazón de mis hermanos. Yo puedo hablar aquí de una manera humana, de pronto en mi emociones, hablar firme o hablar duro aparentemente, pero quiero primeramente hablarles con el corazón, mis amados hermanos, porque lo que está en juego acá como iglesia es nuestra estabilidad y crecimiento como familia de Dios local aquí en esta congregación. Y Santiago lo dice, no es porque yo me lo estoy inventando o porque no, llevamos un proceso, sería muy no correctos brincarme el proceso, porque para qué ofendemos hermanos, ¿no? De pronto se nos van o se van a sentir aludidos. No, si se aluden es porque el Señor le está hablando a usted, ¿cierto? Entonces dice, miren bien cómo comienza, y el Señor va a usar unos términos. Ayer hablamos con unos hermanos de un texto que ya lo mencionó, que fue duro. Yo cuando lo busqué en la relación al texto, dije, Dios, bueno, ya voy allá. Dice Santiago, recuerden quién es quien habla, ¿no? El Señor. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela cenosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos,
Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad, y vuestra risa se convertirá en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Entonces he dividido este texto en dos bloques. El primero, desde el verso 4 hasta el verso 6. Vamos a hablar en pocas palabras, dejémosle el tiempo al Señor, de dos maneras de caminar. Hay una manera de cómo no caminar con Dios, y está la otra que es cómo caminar con Dios, ¿cierto? ¿Me entienden? Cómo no caminar con Dios lo vamos a ver desde el capítulo 4, verso 4 hasta el verso 6. Y después, espero que el tiempo me permita concretar con lo más también que es importante, cómo caminar con Dios. Por eso dije, ruego al Señor, he orado desde que me dieron la responsabilidad de la enseñanza hoy, que los ojos de su entendimiento, mis amados, y el mío propio, sean abiertos, nuestras mentes se entiendan en verdad, y nuestros corazones sean transformados por la palabra del Señor. Recuerden, Santiago le escribe a creyentes, eso es importante, no le escribe a impíos, él escribe a personas que vivían en una comunidad llamada iglesia en algún lugar a donde él escribió, ¿no? Y Santiago le escribe a creyentes que creen la palabra, así como el Señor nos escribe a nosotros que creemos en la palabra. Personas como nosotros que han puesto en ese momento ellos y nosotros la fe en Cristo. Y como él dice variamente, a sus hermanos. Y por tanto a nosotros también, hermanos. Y Santiago va a confrontar, ¿no? Va a poner un aquí y un acá con la clase de vida que llevan. Es imposible, hermanos, que personas que decimos que hemos sido transformados, que creemos en Cristo, que nuestros pecados han sido transformados, al ser confrontados con dos verdades, una buena y una mala, no cambiemos para la gloria del Señor. No busquemos lo que él dice al final, al terminar el texto, en verdad, el verdadero arrepentimiento que nos lleve a mostrar cómo luce de verdad un creyente genuino. Lo que más impacta aquí es el llamado al arrepentimiento de Santiago, ¿no? Y él está advirtiendo un peligro. Toda la escritura es una advertencia, un aviso de lo que podemos tener o no tener, si lo hacemos o no lo hacemos. Y aquí Santiago hace un fuerte llamado al arrepentimiento. En el verso 8 en adelante, más o menos, un fuerte llamado al arrepentimiento y a las consecuencias, ¿no? Al peligro. Él está advirtiendo al peligro de coquetear. ¿Con quién? Con el mundo. Y las consecuencias que este coqueteo va a tener en nuestra relación con Dios. Entonces comienza de una manera muy dura. Adúlteros. Esa es una palabra fuerte. El adulterio es horrible. No es agradable. Pues para la persona que es afectada. Ambos en realidad son afectados, tanto el adúltero como el que fue traicionado por el adulterio. Hay un efecto emocional, espiritual terrible, pero solo el Señor sana, y he visto vidas sanadas de adúlteros, créanme. Pero aquí Santiago usa el mismo término, es más, el Señor lo usa y les dice de manera muy dura. Y pongámosle el énfasis, no sé si en el griego estén los puntos de interrogación, de admiración. Aquí lo tienen puntos de admiración. Y Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis? ¿Acaso no entienden? ¿No lo han comprendido? Porque el término, sabéis que está acá, no es que apenas se está conociendo, no es que apenas se entera, hasta hoy lo supe, no. El término, sabéis, es que ya no hay duda, que tienen certeza de esta razón. Pablo usaba mucho este término en 1 Corintios, no sabéis que sois templo de Dios, no sabéis que han de juzgar los ángeles, ¿acaso no sabéis que ustedes son nuevos en Cristo? ¿Acaso no tenemos ya esta certeza en nosotros? Y Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis? ¿Acaso no entienden? ¿Qué? Y dice que la amistad, o sea, el amor, que la palabra amistad que está acá, estoy en el capítulo 4, verso 4, ¿no sabéis? ¿No lo entienden? Que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. La palabra amistad involucra amar, y además de amar, ser amado. Y Santiago da directo a lo que más estaba, una de las cosas, porque él menciona muchas en su carta.
Y Él les dice, ¿acaso no entienden? ¿Acaso no han entendido, no tienen esa certeza que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y Él dice cualquiera, en otras versiones dice quien quiera, o sea, quien lo decida. Quien quiera, o el que quiera pues ser amigo, vuelve a repetirse la palabra, ¿no? Cualquiera se puede traducir también con quien quiera, es una decisión. Pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Hermanos, esa es la gran pregunta. ¿Yo soy enemigo de Dios? Yo decido por voluntad propia y personal constituirme en enemigo de Dios. Y la otra pregunta, ¿son ustedes enemigos de Dios, hermanos? Pueden ustedes decir que cualquiera decisión propia que quiera ser amigo del mundo se constituye. La palabra constituir es plantarse firme, echar raíces, como decir aquí estoy, aquí me quedo. Y yo me vuelvo, como dice la Escritura, con esa palabra constituir, me convierto ahora en enemigo de Dios. Hermano, no es bueno ser enemigo de Dios. Yo no entiendo cómo puede alguien que aquí canta alabanzas, que tiene una comunión o que tenemos comunión en una iglesia de santos, podamos decir en verdad que Dios es tan injusto, Dios es tan mal Dios, que yo dejo de amarlo. Es tan débil mi amor por Él, amados, que la primera atracción del mundo corro hacia Él. Cualquiera pues que se implanta, que se establece como amante del mundo, porque el adulterio, cuando él habla del adulterio, es dos amantes. Por eso el adulterio es aborrecible, hermanos, y Dios quien habla, ¿no? Gloria a Dios a los que han sido perdonados de este pecado tan aborrecible. Pero él dice, cualquiera pues que se constituye o que ama ese mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿Saben por qué? Dios no tiene rival. Dios no tiene rival y tampoco lo tolera. Aquí, hermanos, en esta exhortación de Santiago no hay zona verde, no hay zona gris, no hay nada intermedio. Miren bien, o somos amigos de Dios o enemigos del mundo. O como enseñó el hermano hace 2 domingos, o fríos o calientes, pero no tibios. Porque el Señor, tanto al que es enemigo de Él o que es tibio, lo va a vomitar. La norma del Señor no ha cambiado, Él advirtió, Cristo lo dijo, así los maestros modernistas de hoy lo quieran disimular, ¿no? Y estén enseñando otras clases de amores para el pueblo de Dios. El Señor dijo en Juan 15:18, si el mundo os odia o los aborrece, sepan que a mí me han odiado a mí antes que a vosotros. Por eso cantamos miles de ángeles. Imagínese usted en medio del pueblo, que al frente a Jesús, ya azotado, desgarrado en sangre, desfigurado por el azote romano, y le muestran al asesino, al malvado, a Barrabás. La palabra Barrabás es Bar-Abás, Bar, hijo de el Padre. Y prefirieron escoger a Barrabás, el hijo del Padre falso, digámoslo así, y desechar al verdadero Hijo de Dios. Porque el mundo, si hubiéramos estado ahí, ninguno hubiera actuado diferente. Danos a Barrabás. Cualquiera de los que estamos acá, si hubiéramos estado allá, hubiéramos dicho a Pilato, danos a Barrabás. No se sorprendan, hermanos. No nos escandalicemos por el rechazo, el odio, incluso que vendrá dentro de la misma familia, la sociedad o el trabajo. Y peor, hermanos, eso va a pasar para aquellos de nosotros que estemos intentando vivir una vida genuina en Cristo. Y si como iglesia abrazamos una vida genuina en Cristo, nos van a perseguir, hermanos, nos van a rechazar, nos van a señalar. Pero si como iglesia también abrazamos la forma, los valores y los estilos del mundo, no seremos rechazados, las llevaremos suave, no habrá problemas. Pero mis amados, si somos santificados por la palabra, que es una santidad que es cultivada por Dios, por su Espíritu a través de la palabra, le vamos a recordar al mundo que Dios rechaza toda forma de mundanalidad. Él dio unos ejemplos en Levíticos que parecen como que ¿por qué Dios dice? Él no permite mezclas, no permito mezclas de hilo. Oiga, el Dios de toda la gloria, el creador del universo, se desgasta en decirle al pueblo, miren, no hagan prendas de 2 hilos. ¿Qué significa eso? Hermano, pues hay una enseñanza grande detrás de esto.
Él no tolera las mezclas. Y lo da en una enseñanza tan sencilla como no mezclen telas de hilo, ¿no? Ni lino ni lana, algo así. Él no tolera mezclas. ¿Hay aquí alguien con mezcla? Aunque esté acá, le digo la verdad. Si hay alguien acá entre ustedes con mezcla en su vida, aunque esté acá, usted no es de acá. Y lo dice la Escritura. Hermanos, es el tiempo de cerrar filas, hermanos, y purificar nuestro corazón como iglesia, porque el tiempo del Señor está cerca. Estamos en la última iglesia. Y no debemos, nosotros somos, dice la Escritura, ancha es la puerta, pero angosto, ancho es el camino y angosta es la puerta que lleva a la salvación. Y pocos son los que la encuentran. Y nosotros queremos ser de los pocos que entramos por la puerta estrecha y que estamos en el camino de salvación. Hermano, porque el apóstol aquí, Santiago, está haciendo un llamado a algo que es muy, muy peligroso, que es el amor, el ser amantes del mundo. Y me alargaría mucho explicando lo que significa el mundo. Ya tenemos una idea aproximada, los valores, los principios, las modas que este mundo ha mandado a nuestras mentes y nos ha amoldado. Por eso el apóstol en Romanos dice: no se conformen, no se moldeen a este mundo. No sigan la forma, transfórmense. Dice el apóstol en Romanos también. Hermanos, es mejor que busquemos ser rechazados por la oscuridad a causa de nuestra luz, que enredados por ellos y apagados por el mundo. Cuando la iglesia, nosotros amamos, nos amoldamos a los pensamientos, las acciones, los valores de ese mundo, Dios lo llama adulterio. Lo que nos indica la moda, la cultura, la política, la ciencia, todo lo que va y la Escritura muestra, y podemos ser honestos y reconocer en qué momento lo que vemos que nos está permeando. Yo a veces veo en los estados de los hermanos, sí hay cosas espirituales, ojalá lo usemos solo para lo espiritual, pero he visto en algunos que suben estados bizarros, no sé, si en algún momento lo he hecho, por favor, perdónenme, yo no lo vuelvo a hacer, pero he visto en algunos estados, hasta el momento en que me han bloqueado, porque ya no he podido entrar a ellos, pero he visto que suben reels, como que llaman esas cosas. ¿Cómo puede un hijo de Dios subir esas porquerías? Aunque no son cosas sucias per se, son cosas totalmente mundanas, burlas y risas y cosas. Hermanos padres, ¿cómo están sus hijos entrando a las redes? ¿Qué están viendo sus hijos en redes? ¿Pueden saber ustedes? ¿Qué clase de música siguen sus hijos? ¿Qué clase de ejemplos siguen nuestros jóvenes? O incluso nosotros mismos hay que tener mucho cuidado cuando entramos a internet, entramos fácilmente a un Facebook, entramos a un Instagram o entramos a cualquier red social de comunicación. ¿Qué están viendo nuestros ojos? Si lo vemos sin ninguna clase de impacto en nuestro corazón, somos mundanos. Si lo vemos como algo que no nos causa, uy, esto no es del Señor, no, salgamos de acá. Y lo vemos con gusto, como con agrado, hermanos, somos mundanos. Y sabe también por qué, tal vez lo que les estoy diciendo, algunos les dicen: ¿y yo cuándo? ¿Yo cómo? ¿Yo? ¿Saben por qué? Porque nos hemos, y se han en algún momento, también me incluyo, porque yo he tenido que limpiar mi vida de esto, hermano. Nos hemos acostumbrado y nos hemos relajado con ese adulterio que es mezclar lo que es de Dios con lo que es del mundo. Miren, hermanos, cuando nuestro deseo o motivación por las cosas de Dios se han reducido, haga la prueba usted. El deseo y motivación por las cosas de Dios en su vida se ha reducido, se ha disminuido. Es seguro que sus deseos, valores, intereses o atracciones por las cosas del mundo han aumentado. No existe el vacío. Si usted deja el vacío de Dios acá, el mundo lo coge. No hay punto medio. Yo dicho, en mi pobreza mental y espiritual, para ningún lado, ni para el Señor ni para el mundo. Eso es una mentira. Usted es del Señor. Por eso Él dice en el verso 5: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente. ¿Sabe lo que es el celo de una esposa? Si usted se diera cuenta que su esposa le faltó al respeto con otro varón, o usted le faltó a su esposa con otra mujer, ¿ustedes entienden el celo de la contraparte? El dolor, la ira. Por eso la ley tipifica cuando Dios no quiera que haga eso. Y por ahí la última noticia fue por allá en
en la India, creo que es donde el cielo, un feminicidio. ¿Por qué? Porque ira e intenso dolor actúan y matan y lastiman y se vengan en su dolor contra la persona que les faltó. Por eso el Señor dice: ¿o acaso pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que le ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Hermanos, porque somos de Él, fuimos comprados. Miren el caso en la iglesia en Éfeso, de una iglesia que se relajó. En realidad dejaron su primer amor, dejaron de amar al Señor. Les alabó en cosas buenas: trabajo, paciencia, santidad, doctrina. Tenían buena doctrina, pero con el tiempo se desviaron. Y saben otra cosa, no se dieron cuenta, dejaron de hacer esas primeras obras. ¿Cuáles eran? Dejaron su primer amor. ¿Qué significa primer amor, hermanos? Cuando decimos primer amor, ¿qué significa? ¿Qué significa primer amor? ¿Cómo mantengo yo el primer amor hacia mi esposa? Sí, las rutinas, después de 6 años, después de 20 años, después de 10 años, las rutinas apagan, ¿cierto? Pero hay que estar renovando el primer amor. ¿Qué dice? No le entendí, ¿qué dice? Bueno, gloria a Dios, concéntrese en la palabra, no se concentre si ha de temblar, lo que ha de ser será. Amén. Amén. Yo me digo por acá por si acaso. No, hermanos, ha estado temblando, sí, Señor. Las guerras han aumentado, los temblores han aumentado, el Señor ya viene, mis amados, no es casual. Bueno, pero sigamos al punto. No dejen su primer amor. Nosotros hemos cantado aquí un himno que se llama, hace años que no lo cantamos, Me enamoro de Él. Me enamoro de Él cada día más y más, y es más fuerte para mí. Y debemos buscar constantemente seguir amando al Señor. El enemigo, ¿saben una cosa? En Éfeso y acá seguramente en el corazón de algunos logró ganar terreno en el corazón de la iglesia, y poco a poco el apego, el amor y los deseos al Señor se cambiaron por el apego, el amor y el deseo a las cosas pasajeras de ese mundo. Frivolidad, superficialidad, cosas temporales sin valor. El terreno que antes le pertenecía al Señor, poco a poco, ese corazón que pertenecía al Señor, poco a poco dejó de latirle al Señor y empezó a latirle al mundo, más débil por el Señor. Cuando mi hija nació, estoy esperando el momento en que yo pueda recibir a mi nieta, porque yo espero recordar los momentos en que cuando ella era pequeña, pues bueno, ya no, los años me han dado más seguridad, pero yo en ese entonces, yo era un hombre, a pesar de los 30, 35 años, con inseguridades. Y una de las cosas que más me traía paz, los que son papás me entienden, era llegar a acurrucharme, si es la palabra correcta, a abrazar a mi hija y escuchar su corazón. Escuchar el latido del corazón de Keren me traía paz a mí. Bonito, ¿no? Buen padre que soy, ¿no? Pero hermanos, es más hermoso sentir el latido del corazón de Dios. Nuestros hijos nos traen paz, ver la vida de lo que yo le di vida a esta gordita. Espero pronto tener a mi nieta y decir: hey, aquí está el resultado de la vida que yo le di a mi hija. Y escuchar el corazón de Elisa, como escuchamos a veces el corazón de Dania o el corazón de Ivana. Eso nos da paz. Pero hermanos, tenemos que buscar acercarnos al corazón de Dios. Ténganme paciencia, pero concéntrense en la verdad, porque si en verdad sigue temblando, esto cae, tal vez las últimas palabras que escuchen son la exhortación de Santiago, mis amados. Entonces estén atentos, ¿no? Cuando abran sus ojos a la presencia del Señor, ¿qué escuchaste, Carlos? Señor, estaba enseñando Santiago. ¿Qué escuchó Francisco, Señor? El hermano estaba hablando de Santiago cuando cayó el bloque. O así, cosas así. Hermanos, ¿saben lo que dice Santiago? Dejen la arritmia espiritual. Algunas veces, esta semana llevé una señora que estaba buscando que le hicieran una cita para un holter, para tratar de controlarlas o medir las arritmias en el corazón. Santiago dije: iglesia, deje la arritmia espiritual. No permita que su corazón lata dos veces por las mismas cosas, o que lata por 2 cosas al tiempo, es la frase correcta. El enemigo ha logrado que veamos con inocencia lo que es mortífero, ¿verdad? Él tiene la capacidad, escuchen bien, de llevarlo de la mirada al fruto prohibido a la mordida del fruto prohibido, como en el caso en el huerto del Edén. Tengamos mucho cuidado, mis amados hermanos. ¿Cómo caminar con Dios? Fíjense bien.
Ya hablé de cómo no caminar con Dios en cierta manera, ¿cierto? De no caminar con Dios es no ame el mundo ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No me venga usted aquí a abrir manos y a cantar y a decir, ay, gloria a Dios, y aleluya, y gloria, y tal vez usted hasta enseñe acá, tal vez usted hasta que cante allá, tal vez usted use la panderetica o las maraquitas, o usted ahí tenga, y cada vez que la iglesia diga amén, aleluya, usted salta y brinca. Pero si usted está amando el mundo, eso es una mentira. Eso significa que el amor del Padre no está en usted. El Señor no comparte su corazón, hermanos. No. Dejemos la arritmia espiritual, como dice aquí Santiago. Punto 1. Caminar con Dios demanda decirle que adiós al mundo, sus valores y el espíritu que lo gobierna. ¿Quién está detrás del mundo? Satanás. ¿Quién está detrás del mundo? Satanás. ¿Quién es el dueño del mundo? Satanás. ¿Quién gobierna el mundo? Satanás. ¿Quién da riquezas del mundo? Satanás. Usted pensará que tiene mucha situación económica bollante, pero si su vida no está mostrando fidelidad a Dios, esas riquezas no son de Dios, sino son del diablo. La Biblia dice cómo debemos pensar, vivir y sentir, y si lo comparamos con el mundo, eso es totalmente diferente. El mundo enseña que tengo libertad para hacer lo que yo quiera, ese pragmatismo, ¿no? Si le funciona y le sirve, úselo. Y la iglesia se ha contaminado de pragmatismo, del objetivismo y de mentiras así, ¿no? Si sirve y funciona, háganlo. Y han olvidado la verdad de Dios. El mundo enseña que tengo libertad para buscar ser feliz o próspero sin importar a quién me llevo por delante. El fin justificará los medios. Pero, hermanos, si somos miembros del reino de Dios, no podemos ser miembros del reino de este mundo. Yo solo estoy diciendo lo que la Escritura dice. Jesús lo dijo en 1 Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Todo lo que viene de esta corriente, dice en 1 Juan, dice viene con el espíritu del anticristo. Y miren, hermanos, atentos acá. Esta frase es muy diciente. Juan dice que debemos mirar que el espíritu del anticristo está rondando. Y yo puedo decir que el mundo es del anticristo hoy día y que el cristiano, entre comillas, que está en el mundo, está bajo el control del anticristo. Terrible, ¿no? Santiago usa el término almas adúlteras, no pensando en la fornicación, como nosotros tenemos la idea de pensar, pero tiene su ejemplo, sino en la fornicación espiritual, porque nosotros estamos unidos a Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo. Ustedes como iglesia, nosotros somos la esposa, la novia. Y cuando la iglesia le es infiel en cualquier forma, eso es adulterio. Por ejemplo, miren, vamos a Ezequiel 16:25. Este fue el verso que me impactó. Yo no lo leí para tener una relación de lo que estoy diciendo. Y se lo van a leer en el Reina Valera. Creo que Elena tiene traducción, versión internacional. Puede buscarlo a ver si ahí me dice lo que Ezequiel 16:25, a ver si lo dice. Porque, por ejemplo, a través del profeta Ezequiel, Dios quiere que el pueblo y nosotros también sepamos que cuando tenemos ídolos que sacan al Señor del corazón del pueblo y la iglesia y los amamos por encima del Señor, ojito hermanos, el concepto del Señor para nosotros, es el más vergonzoso y aborrecible. Dice Ezequiel 16:25. Vamos a ver si Elena me ayuda, pero no sé, tengo la duda, pero vamos, espere, primero leo en el Reina Valera. Y toda cabeza de camino edificaste lugar alto, e hiciste abominable tu hermosura, y les habla a nosotros, y te ofreciste a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones. Miren lo que el Señor dice de su pueblo. ¿Qué dice Ezequiel 16:25 en su versión, Elenita? Dígala, a ver si es la misma, sí. Fuerte, Elenita. Dice, no hubo esquina donde no te exhibieras para prostituirte. Es la que Te tengo. abriste de piernas a cualquiera que pasaba y fornicaste sin cesar. Es la que tengo acá. Decís, gracias. Nueva versión y muchas otras, incluso Reina Valeras actualizadas, dicen eso. Miren lo que el Señor hizo. No hubo esquina donde no te exhibieras. Hizo una palabra muy fuerte. Te abriste de piernas a cualquiera que pasaba y fornicaste sin cesar. Miren lo que el Señor, cuando Dios quiere revelar lo odioso, lo horrendo y lo inmoral que es en ídolos, hermanos, como a los que usted y yo hemos estado en algún momento, les hemos dado lugar. Y Él usa la peor de las imágenes, es muy diciente, ¿no? Hermanos, y lo dice el Señor, ¿cuántas veces ustedes y yo en algún momento
de manera espiritual, incluso también, aunque ya de una manera real y humana, se abrieron de piernas por sus fornicaciones. Es una frase tremenda, ¿cierto? Así piensa el Señor de nosotros. Santiago se refiere a los creyentes que adoptan, que abrazan todas las formas que el mundo celebra y aplaude, pero Dios aborrece. Esto significa, solo quiero que me entiendan, hermanos, lo odioso, lo horrendo que es tener ídolos, algo que reemplace a Dios de acá. Solo se puede dar la razón, hermanos. Yo hablaré por mí el día del juicio, y me presentaré delante del Señor el día del juicio. Pero cada uno de ustedes dará cuenta qué clase de Dios tiene en su corazón hoy. Si tiene al Dios de gloria, al Dios que usted dice que Él le salvó y que Cristo es su Señor y que Cristo murió por usted, pero usted está amando ese mundo, usted es un mentiroso. Usted no es hijo de Dios. Lo digo yo de una manera personal. Hermano, no necesitamos ídolos físicos o altares. No abramos las piernas de esta manera, pero sí abramos el corazón. Miren lo que dijo el Señor. Dijo Jesús en Mateo 12:30: el que no está a favor mío está contra mí. Escuchen, el que no recoge a mi lado, entonces desparrama. El que no, lo lean ahora versión Reina Valera: el que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Entonces la meta de los que están en el mundo es moverse hacia adelante en vez de moverse hacia arriba. Es vivir horizontalmente en lugar de vivir verticalmente, buscando prosperidad, por dar un ejemplo, en lugar de santidad. Tal vez no sean cristianos que niegan al Señor, hermanos. Tal vez usted diga: no, yo llegar a ese extremo, negar al Señor, no, jamás. Pero literalmente lo están ignorando para poder pecar. Porque de lo contrario, tenerlo en su pensamiento les va a impedir pecar. Por eso Juan habla mucho de eso en Juan capítulo, 1 Juan capítulo 13 en adelante lo menciona mucho, ¿no? Ninguno que tiene el Espíritu de Dios puede pecar impunemente. Para que usted pueda pecar y seguir pecando, usted tiene que sacar a Dios de su corazón. Y si usted está pecando ahora y usted no siente, no redarguye su alma, su mente, no siente pesar, vergüenza, es que usted no tiene el Espíritu de Dios. Lo más probable es que usted no sea de Dios. Por eso fácilmente muchos se han ido y se irán de esta comunión. Se han ido en el pasado, se han ido en el presente, se irán en el futuro, porque no han tenido de Dios. Y eso no significa que cuando vuelvan arrepentidos, porque esa es la clave, Santiago lo menciona aquí en los otros últimos versos, cuando vuelvan arrepentidos, no podamos darle el perdón en el nombre del Señor. No significa eso. No ignore al Señor. No decide ignorar a Dios para así justificar y consentir sus pecados y sus abominaciones. Punto 2. El primero es caminar con Dios, es decirle adiós al mundo y sus valores, porque el mundo está bajo el maligno. Si usted está con el maligno, no está con el Señor. Así de fácil. Pero el punto 2 dice: caminar con Dios demanda humildad de corazón. Y eso es algo más confrontador, porque la humildad tiene que nacer aquí, no fingirse, ¿no? De lo contrario nos vamos a arriesgar a tener al Señor en nuestra contra. Mire lo que dice y lo leí. O pensáis, verso 5, que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Pero da la razón, Él da ¿qué? Mayor gracia. No menor, mayor gracia. Y por esto dice, y fíjense que aquí es donde todos hemos pecado: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dice Spurgeon, hablando de este tema en una de sus predicaciones: ¿sufre usted de pobreza espiritual? Preguntaba él a su auditorio. Es por su propia culpa, porque da más gracia. Si no la tiene, es porque no la ha buscado. Estamos acostumbrados, hermanos, a nuestro orgullo, que siempre tenemos la verdad, que jamás nos equivocamos, que nunca mentimos, y siempre estamos luchando con la soberbia de creerme superior al que está a mi lado. Incluso si se me da la ocasión de hablar venenosamente de mi hermano, de actuar de manera solapada en contra de mi hermano, o escandalizarme, porque eso significa la palabra poner tropiezo, escandalizarse y ponerle tropiezo a mi hermano, a no perdonar y juzgar a la iglesia o a mi hermano, a juzgar también la doctrina o la manera como crecemos o vivimos, hermanos. Eso es soberbia, eso es soberbia. Yo con los años he aprendido a mirarme a través de la Biblia, pero yo era tan religioso que a veces iba a otras iglesias
Y aún en mi imperfección y maldad, yo me soplaba, como vimos cuando fuimos a la mesa de los santos, ese pavo que abría su colita, ¿cierto? En ese haz de colores, y yo era como el pavo. ¡Guau! Y yo miraba a los de otros hermanos de esa iglesia. No, en mi iglesia no es así. Porque veía en ellos prácticas de las cuales yo no estaba acostumbrado. Y yo ya los juzgaba. Y ya los criticaba. Y ya decía, no están correctos. ¿Y quién soy yo para decirlo? Es el Señor que está obrando en ellos, como el Señor puede estar obrando en nosotros también. Tenemos una forma en que estamos desarrollando nuestra adoración y nuestro culto a Dios. No cometamos el pecado de enjuiciar lo que Dios está haciendo entre nosotros. Y yo pequé por eso muchas veces, pero cuando me confronté con la Escritura, y estoy hablando de cosas que son doctrinales, pero que yo me tomaba el atrevimiento de decir, están mal, porque claro, como yo no la veía, no fui enseñado así. Todo lo que no fuera enseñado como yo fui enseñado, estaba mal. Pero hermanos, olvidaba que donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y el Señor mueve el corazón de su pueblo también para honrarle. Ya sabes, yo estaba de manera soberbia diciendo, Señor, gracias, no soy como ellos. Créame que yo lloré, lágrimas de sangre, cuando el Señor me confrontó esa forma tan negra de ser de mi corazón, hermano. Soberbia. ¿Y qué pasaba? Miren lo que dice el Señor. ¿Qué dice el Señor en el verso 6? ¿Dios qué? ¿Dios qué? Verso 6. Dios resiste a los soberbios. No dice que Dios ignora, que olvida o deja a un lado. No, Él resiste. Hay dos palabras resiste. Una es acá que se menciona en el verso 6 y otra está en el verso 7. Son dos palabras diferentes que usan el término resistir. La primera que está aquí, Él resiste a los soberbios. La palabra resistir es que Él se opone, Él se levanta como un muro, se atraviesa en su camino, le hace la vida imposible al soberbio. Dios tiene problemas con el soberbio, hermanos, con el orgulloso. El orgulloso es repulsivo para Dios. Como cuando Él desechó a Saúl porque ofreció lo que no le estaba permitido ofrecer. O cuando llenó de lepra al rey Usías. ¿Se acuerda que en su soberbia hizo cosas que no estaba autorizado a hacer? Y el Señor, en su arrogancia de Usías, el Señor ¿qué? Lo contagió de lepra. ¿Y qué decir del pobre Salomón? Esos libros maravillosos, Proverbios, Cantares, Eclesiastés, donde respirábamos, donde olíamos en cierta manera el amor de Dios de ese varón por el Señor. Y cómo sabiamente nos enseñó al principio, pero ¿cómo terminó Salomón? Él decidió ignorar al Señor. Y en su soberbia seguramente se infló, se sopló, siendo él, dice, el más rico y el más sabio. Y pecó. Ahora, si estamos, bueno, si usted voy a hacer más hacia allá que hacia acá, yo no, por lo menos me estoy cuidando mucho más ahora. Si usted está ofreciendo fuego extraño, escuchen, si usted está ofreciendo adoración extraña, hermano, si usted está ofreciendo un servicio extraño, si usted está entregando una comunión extraña, si usted está ofreciendo un perdón extraño, si usted vive una humildad extraña, porque lo hace a su manera carnal y mundana y no a la manera de Dios, usted es un soberbio y Dios le desechará. ¿Hay acá hermanos así? Espero que no. ¿No? Soberbios, arrogantes, orgullosos como Saúl, los leprosos por el pecado como Usías. Quiero decirles que Dios le va a resistir. El problema del orgulloso es que él no escucha a nadie, solo se cree a sí mismo, se forma aquí una imagen, tiene en su mente, en su corazón y en su mente ya endurecido y no sale de ahí. Y a veces, hermano, le digo a esos soberbios y orgullosos, suéltense, entréguense al Señor, llénense de esa gracia de Dios para perdonar y dejen sus cargas al Señor. Porque el orgullo es decir, yo no necesito del Señor. No, yo soy libre, no, yo puedo, yo sé, no necesito a nadie. No, yo soy un guerrero y un vencedor. No necesito el consejo de nadie. Porque el orgullo niega la soberanía de Dios y deciden todo en contra del consejo de la palabra. En la Biblia, ¿cómo se llaman? Necios, orgullosos, soberbios. Y de la manera en que usted salga de acá en esta mañana, hermanos, cambiando sus vidas, o tal vez siguiendo igual, será la prueba de su soberbia o de su humildad. Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez del espíritu. Entonces el Señor está advirtiendo, ojo,
Tengan cuidado porque el que se pone contra mí cae. Dice en el Salmo 105, y lo leo en una versión, creo que es traducción viviente también. Dice, al que solapadamente infama o en secreto calumnia, dice el Reina Valera, a su prójimo, yo lo destruiré. Eso es palabra de Dios, hermanos. No sufriré los ojos altaneros y de corazón vanidoso o arrogante. Salmo 101:5. Miren, hermanos, yo aquí doy, y esto me pega a mí, pero espero les pegue a ustedes también, hermanos. No juguemos con Dios. Porque si nos comportamos de esta manera delante del Señor, soberbios, orgullosos, altivos, estamos desafiando la autoridad de Dios. Hemos decidido ignorar sus advertencias. Miren lo que dice Santiago en cuanto a andar con el Señor de una manera correcta. Verso 6, ¿no? Él da mayor gracia, por esto Dios resiste a los soberbios, ¿y qué? Da gracia a los humildes. Y dice más, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dios da gracia a los humildes. Queremos la gracia del Señor, vivamos la humildad. Para los griegos la humildad era debilidad, ¿no? Era de esclavos, de personas indignas, por eso ellos eran orgullosos y altivos. Pero para los creyentes, para nosotros tenemos que cultivar esta humildad, hermano. Tenemos que vivirlo de manera práctica. Tenemos que aprender a vernos como Dios nos ve. Y Dios, a pesar de lo sucio en nuestro interior, de nuestro pecado, amados hermanos, Él decidió amarme. Confróntese con el Señor. Para desarrollar y cultivar la humildad, tenemos que llegar al Señor sin méritos, ni delante de los hombres y menos delante de Dios. Caminar literalmente con la frente baja. Miren Isaías 57:7 y 57:15. Vamos a la palabra. El orgulloso es inservible para Dios, porque mata al espíritu que lo conecta con Dios. Y aún así el Señor nos da esperanza. Isaías 57:15, búsquenlo, dice, porque así dijo el alto y sublime. Jóvenes, adultos y personas maduras de la iglesia aquí. Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, o sea, él vive, ¿no? Repito otra vez. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Para hacer vivir, o sea, para reavivar el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque aquel que vive en orgullo, en soberbia y en altanería está muerto. Y el Señor necesita que nosotros seamos reavivados en nuestros corazones, siendo quebrantados y humillados. Miren lo que dice Miqueas 6:8, escuchen. Él muestra su voluntad, hermanos, y el Señor la expresa acá. Es fácil, ustedes van a decidir. Miren lo que dice Miqueas 6:8. Él le ha declarado a Santa María lo que es bueno. ¿Qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo, primero, practique la justicia. 2, ame la misericordia. 3, ande humildemente con tu Dios. ¿Qué dice 1 Pedro 5:5? Revestido de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Punto 3. Caminar con Dios requiere reorganizar nuestras vidas. No solamente, mis amados hermanos, vivir y practicar la humildad, sino también decirle adiós al mundo. Pero el Señor dice, bueno, reorganícese. En verdad dice, organice nuevamente la vida bajo la autoridad. Dice que dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Someteos pues a Dios. ¿Qué significa resistir? ¿Qué es diferente al que Dios resiste a los soberbios? El resistir aquí, ¿resistan a quién? No a Dios, ¿resistan a quién? Al diablo. Y la palabra resistir aquí, dele la pelea. La palabra resistir en Dios es que Él se planta y de ahí no pasa. Pero la palabra resistir aquí es dele la pelea. Enfréntese, opóngasele. ¿Y cómo lo hace? Sometiéndose a Dios.
Cuando andamos de manera rebelde, insubordinada, contra la ley de Dios, Él lo sabe, el enemigo lo sabe, y Él va detrás de nosotros como un león hambriento. Porque la rebeldía nos hace invulnerables. Pone a Satanás de parte mía y a nosotros al Señor en contra. ¿Y ustedes quieren eso, hermanos? ¿De verdad quieren vivir así? Cada vez que nos sometemos al Señor en obediencia a su palabra, al arrepentimiento y al cambio, el resultado inmediato, mis amados hermanos, es que no que Satanás se aleja. ¿Qué dice ahí? Él no se va cuidadosamente, no. ¿El qué dice? Huye. Y la palabra huir la palabra de huirá es una palabra fuerte. Él sale corriendo. Él huye. Él no soporta. A los creyentes que somos fieles al Señor, a su palabra y a mostrar en nuestro corazón un verdadero cambio. Spurgeon decía en su mensaje sobre este tema, dice, y miren, leo en palabras sexuales de Spurgeon, el príncipe de los predicadores, y él decía sobre este tema: deseo susurrar una pequeña verdad en tu oído y rezo para que te asuste. ¿Te estás sometiendo incluso ahora? Dices, yo no, yo soy el Señor de mí mismo. Sé que piensas así, pero mientras tanto te estás sometiendo al diablo. El versículo que tenemos ante nosotros insinúa esto: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Si no te sometes a Dios, nunca resistirás al diablo y permanecerás constantemente bajo su poder tiránico. ¿Cuál será tu amo? ¿Dios o el diablo? Porque uno de ellos debe ser. Ningún hombre está sin amo. Qué buenas palabras, ¿no? Ningún hombre o mujer en esta congregación está sin amo. ¿Cuál es su amo ahora, hermano? ¿Cuál es nuestro amo, iglesia? Porque caminar con Dios, punto 4, son 5, ya casi termino. Caminar con Dios, hermano, requiere una vida de continuo y permanente arrepentimiento. Miren lo que dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dicen: afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro, vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor y Él los exaltará. Hermanos, si las palabras de Santiago se escucharan hoy, sus palabras serían las mismas que las que acaba de decir a sus hermanos en ese momento. Acercarnos a Dios es alejarnos de nuestros pecados. Él diría igual: almas adúlteras, acérquense a Dios porque se han alejado de Dios. Y la buena noticia, hermanos, es que el mismo Santiago dice: vea, si nosotros lo hacemos, Él se va a acercar a nosotros. Él no está hablando simplemente de confesar pecados, hermano. Él está hablando de un cambio de vida radical, como le pasó al hijo pródigo cuando decidió cambiar, siendo llevado al arrepentimiento. Y él dice algo que debemos corregir. Dice: vosotros los de doble ánimo, aquel creyente o hermano acá o allá, que vive como si Dios no existiera, como si Él no juzgara o no reaccionara ante aquello que no le complace. Por eso el arrepentimiento es una manera de limpiar nuestros corazones. Dice la palabra, terminando, que el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino manso, mostrándole a ustedes la verdad de Dios, por si quizás Dios les concede que se arrepientan. Amados hermanos, si en este momento, al salir de acá, en los días que vienen, hay un cambio de vida en ustedes, en nosotros, es porque el Señor está orando. De lo contrario, Él no se quiere meter con nosotros también, porque Él da el arrepentimiento. Por eso Santiago hace un llamado serio al arrepentimiento. Y Él dice en Santiago 4:9: aflíjanse, lamentense, lloren, porque su risa se convertirá en lamento y su gozo en tristeza. La risa frecuentemente es la marca del necio en el Antiguo Testamento. En la literatura judía es típica de la persona que se burla de la idea de vivir moral y rectamente delante del Señor, y que abiertamente ha decidido llevar una vida de indolencia y de mundanalidad. Se ríen delante de Dios. No me importa, Señor. Comamos y bebamos que mañana viene. No me interesa. Y se olvidan que Dios va a traer juicio, y más con aquellos que decimos ser de Él. Por eso, hermanos, debemos buscar un arrepentimiento, afligiéndonos, trayendo el dolor. Caminar con Dios, último punto, en gracias por la paciencia, gloria al Señor. Caminar con Dios requiere una vida de sumisión continua, hermano, voluntaria, deseosa, en vez de una vida que tiene que ser sometida en contra de la voluntad de las personas. Por eso la iglesia de Dios no quiere
obligados, ¿cierto? La comunión del Señor no obliga a nadie. El Señor sí espera que sea de manera voluntaria. Dice el verso, ya en pocas palabras, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Porque aquel que nos humille delante de Dios, somos inservibles para Dios. La palabra humillar significa rebajarnos a nosotros mismos. Y para eso necesitamos estar conscientes de que estamos, hermanos, delante de un Dios majestuoso y santo. Y solamente los humildes podremos llegar a eso. Cuando veamos la gloria de Dios, solo podemos decir como los ángeles: santo, santo, santo. Ay de mí, que mis ojos han visto al santo. Y para ser usados por el Señor acá, hermanos, o aquí, en cualquier momento, en cualquier lado, para su gloria, la humildad y el humillarnos, ese es un requisito. Y qué mejor ejemplo, hermanos, de aquel que lo dejó todo. De aquel que, siendo igual a Dios, no lo tomó como el ser igual, como algo a que aferrarse. Él se despojó y se humilló, hermanos. Por eso el Señor dijo en Lucas 14:11: todo el que se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Esta es la manera correcta, hermanos, de andar con Dios. Hermanos, no andemos sin el Señor. Andemos con el Señor. Padre Celestial, Señor, te damos gracias. Ay, Señor, tantas veces que hemos ofendido, Señor, tu obra. Hemos pisoteado, Señor, hemos literalmente escupido, pero también de una manera tan gráfica y vergonzosa, Señor. Nos hemos entregado a nuestros adulterios y fornicaciones, amando, Señor, lo que tú aborreces. Perdónanos, Señor. Perdónanos por mostrar en nuestros corazones tanta bajeza aún y tanta falta de perdón y de inmadurez. Te ruego, Señor Jesús, recibe, por favor, trae a nuestros corazones de vida, de iglesia, Señor, la humillación y la vergüenza por el pecado. Te ruego, Señor amado, que no salga ninguno en este momento de tu pueblo sin haber sido contristado, Señor, por tu palabra y por tu verdad. Te ruego, amado Señor, que habiendo cultivado la humildad, Señor, nos des tu gracia para vivir una vida que te honre. Te pido estas cosas, Señor, para aquellos de nosotros que tal vez mañana no estemos en este mundo, Señor, en tu soberana voluntad. Que nuestros ojos, Señor, se abran en tu gloria, sabiendo que hasta el último momento quisimos vivir, Señor, como mansos y humildes de corazón. Señor, te presento la vida de tu iglesia aquí reunida y nuestra propia vida. Señor, prepáranos para tu pronto regreso. Maranata, Señor. Cristo viene. Y te damos las gracias, Jesús, porque tu promesa es fiel y se cumplirá. Y mientras eso sucede, Señor, que encuentres una iglesia limpia, pura y sin mancha. Te doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús, y que todo lo que hagamos, pensemos, digamos y actuemos, Señor, sea para tu honra y tu gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.